Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero hay un problema. En Génesis capítulo 2, Dios crea a Eva de la costilla de Adán, como si fuera la primera mujer. Entonces, ¿quién fue la mujer creada en Génesis 1? Los rabinos la conocían, los místicos la temían. Los textos antiguos hablaban de ella en susurros, pero la Biblia que llegó a tus manos la borró casi por completo. Su nombre era Lilith. La primera mujer, creada del mismo barro que Adán, no de su costilla, igual a él en todos los sentidos, y por esa igualdad fue maldecida, demonizada y borrada de la historia oficial. Pero su historia sobrevivió en el Talmud, en el Zohar, en textos místicos que la Iglesia intentó destruir. Y hoy vas a descubrir quién fue realmente Lilith, qué hizo que la convirtiera en demonio y por qué su nombre sigue siendo tabú 3000 años después. Para entender a Lilith, necesitas entender algo que la mayoría de cristianos nunca notó. Génesis cuenta la creación de la mujer 2 veces, y las historias no cuadran. Génesis 1, versículo 27, creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Presente, simultáneo, plural. Los creó, ambos al mismo tiempo, de la misma manera. Pero Génesis 2, versículos 21 y 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y de la costilla que tomó del hombre hizo una mujer, posterior, derivada, singular. Eva viene después, sacada de Adán. Los rabinos del Talmud, estudiando estas contradicciones hace 2000 años, llegaron a una conclusión radical. Hay 2 mujeres, 2 creaciones separadas. La primera, creada igual que Adán del barro en Génesis 1. La segunda, creada de su costilla en Génesis 2. Y en un texto judío medieval llamado Alfabeto de Ben Sira, escrito entre los años 600 y 1000, se cuenta la historia completa, con nombres, con diálogos, con el final que explica por qué fue borrada. La primera mujer se llamaba Lilith. Si esta información ya te está haciendo cuestionar todo lo que sabías sobre el Génesis, deja tu comentario ahora. ¿Por qué nos ocultaron esto? Porque lo que viene a continuación es aún más perturbador. Según el alfabeto de Ben Sira, Lilith fue creada exactamente igual que Adán, ambos del polvo de la tierra, ambos con aliento divino, ninguno superior al otro, y vivieron juntos en el Edén, pero desde el principio hubo conflicto. El conflicto entre Adán y Lilith no fue sobre teología, fue sobre algo mucho más primordial: poder. El alfabeto de Ben Sira describe una disputa específica. Adán quería que Lilith se acostara debajo de él. Ella se negó. Su argumento era lógico. Ambos fuimos creados del mismo polvo, ambos somos iguales. ¿Por qué debería yo estar debajo de ti? Pero Adán insistió en su autoridad, en su superioridad, y Lilith hizo algo que ninguna mujer en la tradición bíblica haría después. Dijo no. Y según el texto, Lilith pronunció el nombre inefable de Dios, el Tetragramatón, el nombre tan sagrado que los judíos ni siquiera lo escriben completo, y al pronunciarlo, obtuvo poder.
poder para volar, poder para escapar. Se elevó del Edén, voló hacia el Mar Rojo y se negó a regresar. Adán, furioso y solo, se quejó con Dios. Dios envió 3 ángeles a buscarla. Senoi, Sansenoi y Semángelov les dio órdenes claras. Traigan a Lilith de vuelta. Si se niega, mueran 100 de sus hijos cada día. Los ángeles la encontraron junto al Mar Rojo y le entregaron el ultimátum. Su respuesta fue escalofriante. Yo fui creada para causar enfermedad a los niños. A los recién nacidos varones tengo poder durante 8 días después del nacimiento, y sobre las niñas 20 días. No era amenaza, era declaración de guerra. Comparte este video con alguien que necesite saber que la sumisión femenina no estaba en el diseño original, porque lo que Lilith hizo a continuación cambió su imagen para siempre. Los ángeles amenazaron con ahogarla en el mar, pero Lilith negoció, aceptó una maldición. 100 de sus hijos demoníacos morirían cada día. A cambio, ella prometió no dañar a ningún bebé que estuviera protegido por un amuleto con los nombres de los 3 ángeles. Y desde ese pacto, Lilith pasó de ser la primera mujer a ser el primer demonio femenino. Los rabinos la reinterpretaron. Ya no era la esposa igualitaria que se negó a someterse. Era un demonio nocturno que robaba bebés, un súcubo que seducía a hombres mientras dormían, la reina de los demonios. ¿Por qué? Porque una mujer que dice no y escapa impune no puede existir en una narrativa patriarcal. Tenía que ser monstruo. Pero aquí está lo que la mayoría no sabe. Lilith no comenzó en el judaísmo. Es mucho más antigua que la Biblia. En Sumeria, 3000 años antes de Cristo, ya existía una diosa llamada Lilitu, una figura alada, desnuda, con pies de búho, flanqueada por leones, sosteniendo símbolos de poder. El famoso Relief de Burnie, conservado en el Museo Británico, muestra a esta figura. Los académicos debaten si es Lilitu, Ishtar o Ereshkigal, pero las características coinciden. Poder femenino no domesticado. En Babilonia la llamaban Lilitu, el demonio de viento nocturno. En Asiria era Lilu. En todas las versiones, una entidad femenina que rechaza el control masculino. Lilith aparece una sola vez en la Biblia canónica, Isaías capítulo 34, versículo 14, pero la mayoría de traducciones la esconden. Hebreo original, Lilith. Traducción King James, Screech Owl, lechuza. Traducción Reina Valera, animal nocturno. Borraron su nombre, pero el hebreo dice claramente Lilith. Comenta ahora, ¿sabías que Lilith aparece en tu Biblia pero traducida como animal? Porque ese patrón de borrado se repite en todas las tradiciones. En el Zohar, el texto central de la cábala judía escrito en el siglo XIII, Lilith evoluciona aún más. Ahora es la esposa de Samael, el ángel de la muerte, la reina del mundo demoníaco. Se dice que seduce a hombres en sueños, robando su semilla para crear más demonios, que estrangula bebés en la noche, que causa abortos espontáneos. Y por siglos, las madres judías colgaban amuletos sobre las cunas de sus bebés. Amuletos con los nombres de los 3 ángeles, Senoi, Sansenoi, Semángelov, porque según la tradición, esos nombres repelen a Lilith. Cumplen el pacto que ella hizo en el Mar Rojo. En la Edad Media cristiana,
Lilith se fusionó con la imagen de la bruja, mujer independiente, sexualmente libre, que rechaza autoridad masculina, que tiene conocimiento prohibido. Todo lo que Lilith representaba se convirtió en lo que las brujas eran acusadas de ser. Los artistas del Renacimiento la pintaban con la serpiente del Edén, sugiriendo que ella, no Satanás, fue quien tentó a Eva. Lilith se convirtió en el arquetipo de todo lo que el patriarcado teme: feminidad sin control, sexualidad sin vergüenza, poder sin permiso. Entonces, separemos el mito de la historia. ¿Quién era realmente Lilith? Teoría 1. Lilith era originalmente una diosa sumeria de la fertilidad y la noche. Cuando los hebreos estaban cautivos en Babilonia en el siglo VI a.C., adoptaron su figura, pero como monoteístas no podían tener una diosa. Entonces la convirtieron en demonio. Tomaron sus atributos de poder, vuelo, autonomía, sexualidad y los reinterpretaron como maldad. Teoría 2. Los rabinos del Talmud necesitaban explicar por qué Génesis cuenta la creación de la mujer 2 veces. En lugar de admitir que son 2 tradiciones orales diferentes fusionadas, crearon la narrativa de 2 mujeres. Lilith fue inventada para resolver una contradicción textual. Teoría 3. Lilith representa una memoria cultural de sociedades prepatriarcales. Antes de que las religiones abrahámicas establecieran jerarquía de género, existían culturas donde hombres y mujeres eran considerados iguales. Lilith es el eco de ese tiempo, y su demonización es la historia de cómo el patriarcado erradicó esa igualdad. ¿Cuál teoría te parece más probable? Comenta: 1 para diosa demonizada, 2 para invención rabínica o 3 para memoria de igualdad perdida. Lingüísticamente, Lilith viene de la raíz semítica Lil, que significa noche. En hebreo, Laila es noche. En árabe, Lail. Lilith es literalmente la de la noche, lo femenino nocturno, lo que existe fuera de la luz solar del control patriarcal. Carl Jung identificaría a Lilith como el arquetipo de la mujer oscura. No oscura como malvada, sino oscura como oculta. La sombra femenina que el patriarcado reprime pero nunca puede destruir. Representa aspectos de la feminidad que las religiones patriarcales no pueden integrar: autonomía, rabia, sexualidad sin reproducción, poder sin sumisión. Y por eso, en el siglo XX, Lilith fue reclamada. El movimiento feminista la adoptó como símbolo, la primera mujer que dijo no, la primera que eligió libertad sobre seguridad. En 1972 se fundó la revista feminista Lilith Magazine. Sigue publicándose hoy. En 1997, Sarah McLachlan creó el Lilith Fair, un festival de música con solo artistas femeninas. El nombre era intencional: celebración de mujeres que no necesitan autorización masculina. Porque la historia bíblica oficial nos dio a Eva, la mujer obediente creada de la costilla del hombre, que cae en tentación, que trae el pecado al mundo, que es maldecida con dolor de parto y sumisión al esposo. Pero la historia que censuraron nos muestra a Lilith, la mujer creada igual, que rechaza sumisión, que escapa en lugar de obedecer, que prefiere ser demonio libre que esposa domesticada. ¿Cuál historia prevalece en tu cultura? ¿La de Eva, la mujer que obedeció y trajo maldición, o la de Lilith, la mujer que resistió y fue borrada?
La respuesta revela más sobre el poder que sobre la teología. Entonces, ¿quién fue Lilith? ¿Un demonio que roba bebés? ¿Una diosa antigua demonizada? ¿Una narrativa inventada? ¿O el símbolo más poderoso de resistencia femenina jamás borrado de la historia? Tal vez fue todas, tal vez fue ninguna, pero lo que es innegable es esto: su historia fue censurada, su nombre fue borrado, su voz fue silenciada, y eso en sí mismo cuenta una verdad. Si este video te hizo ver el Génesis de forma completamente diferente, compártelo ahora, porque hay millones de personas que nunca escucharon que existió una mujer antes de Eva, y merecen saberlo. Lilith no es la única historia que fue borrada. Los evangelios gnósticos cuentan que María Magdalena era la apóstol principal de Jesús, no Pedro, pero la iglesia la convirtió en prostituta para destruir su autoridad. Sofía, la diosa de la sabiduría, fue removida de la cosmología cristiana. Su papel en la creación, eliminado. Hay un patrón: lo femenino divino, poderoso, autónomo, siempre es censurado, demonizado o reescrito como sumiso. Si quieres saber más sobre las historias femeninas que fueron borradas de la Biblia, sobre cómo María Magdalena era realmente la discípula más cercana a Jesús, sobre cómo Sofía fue la que creó al demiurgo, el video que te recomiendo está apareciendo ahora en tu pantalla: El Evangelio Prohibido, lo que Jesús enseñó y la iglesia borró. Porque Lilith fue solo el principio. Hay toda una historia de poder femenino divino que fue sistemáticamente erradicada. Lilith rechazó estar debajo, por eso tuvo que ser borrada. Eva obedeció estar debajo, por eso su historia sobrevivió. La pregunta no es cuál historia es verdadera, la pregunta es ¿cuál historia te dijeron que debías creer? Esto es, los manuscritos perdidos, trayendo a la luz lo que debía permanecer en la oscuridad.